Pues vamos a iniciar, vamos a orar. Bendito eres, Padre nuestro y Dios nuestro, digno de toda gloria y de toda honra. Gracias por disponer en tu voluntad y en tu misericordia este tiempo en el cual podemos conocerte, podemos tener un momento en el cual podemos escuchar tu preciosa voz, Espíritu Santo, enseñándonos, instruyéndonos, guiando nuestras vidas, solamente a conocerte a ti, solamente a conocer al único que es merecedor de la gloria, al único que es merecedor y digno de ser conocido, de ser visto. Y en este momento disponemos nuestras mentes y nuestros corazones para conocerte, para escucharte. En este momento, Señor, pongo la vida de cada uno de nosotros en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, que sea tu precioso Espíritu hablando a través de cada uno de nosotros, hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Invoco el espíritu de la sabiduría, invoco el espíritu de la revelación, para que nuestro entendimiento sea alumbrado en el completo conocimiento de ti. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vientos. Sí, pueden poner mute. Que si le pueden poner mute ahí, pero yo creo que también es de mi abuelito. Pero bueno, vámonos rápido. Hoy quiero compartirles, hablarles de un tema, de un misterio, de una perla que hay en el corazón del Espíritu, en el corazón del Padre, que he estado trayendo durante toda la semana pasada, que de hecho, según la semana pasada me iba a tocar a mí darla, pero al final yo dije que no, por prepararlo mejor y por meditarlo y que el Espíritu Santo enseñara un poco más. Entonces, esto va un poco más de identidad, va un poco más remontado ya, este tema viene de Génesis, pero aunque Génesis habla, nosotros lo podamos leer por encima y podamos decir, ay, qué bonito el libro de la creación y de cómo Dios hizo todas las cosas y de cómo Dios nos hizo a nosotros, cómo hizo lo que hoy conocemos, todo lo que hoy podemos conocer como seres vivos, materia, planetas, cielos, estrellas, mares. Dentro de esos pequeños 2 capítulos, 3, que abarca prácticamente lo que es la creación y caída hasta la caída del hombre, hay mucha revelación y mucho misterio que tiene que ver, ¿no?, de un tanto más para nosotros. Y esto va de que solamente Génesis 1:1, cuando Dios menciona y dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí habla de un tiempo en el cual obviamente Dios no habita en el mismo tiempo que nosotros. Dios es el tiempo en el que habita Dios es eterno. Y al ser eterno no tiene un principio y no tiene un final. O sea, es existente. No ha habido ni un comienzo, no se le puede poner un límite, por así decirlo. Pero después viene un tiempo en el cual inicia la creación, que ese tiempo se le llama tiempo sempiterno. El tiempo sempiterno es donde habitamos tanto nosotros como ángeles, como el mundo entero y aún como el propio Satanás. El tiempo sempiterno tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, cuando Dios dice en el principio, está marcando aún desde su eternidad un punto en donde a partir de aquí, ni de aquí para atrás, solamente de aquí hacia adelante. Es lo que va a empezar el hombre va a empezar a conocer y va a tener conciencia de lo que soy y de dónde habito. ¿Por qué? Porque al ser el hombre sempiterno, nosotros estamos limitados obviamente a no conocer lo eterno, pero aún dentro de ese tiempo Dios nos permite conocer su eternidad. Entonces es algo confuso. ¿Por qué? Porque al ser Dios ve los 3 tiempos en los cuales nosotros nos movemos: pasado, presente y futuro. Pero Él lo ve todo en ese momento.
para Dios es un eterno presente, pero ese eterno presente, en este momento Dios ve tanto el pasado como el futuro al mismo tiempo. Si a nosotros se nos diera la oportunidad de ver pasado y futuro, nos volveríamos locos. Verlo todo en ese mismo instante sería una locura para nuestra mente sempiterna y limitada. Pero aún dentro de esa identidad, Dios nos ha permitido y nos ha hecho conforme a su semejanza, e imagen y semejanza, que son dos cosas muy diferentes, que cuando Dios crea al hombre y dice en unidad, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos, y menciona a nuestra imagen y semejanza, después dice, a imagen de Dios lo creó, ya nunca vuelve a mencionar semejanza. Y eso tiene que ver un tema con el tema de identidad que les quiero compartir. En el diseño planteado por Dios para el hombre, es que el hombre ejerciera un dominio sobre lo físico. Creo que en su momento, en la primera clase, yo lo comentaba más o menos por encima. Generara un dominio. En algunas versiones, ese dominio, en su traducción, señoré, tiene que ver con un tema también tanto de violencia, pero no es la violencia en la que nos conocemos, de pasar por encima de los demás, o de los demás, también como animales, como plantas, seres vivos, organismos, que es prácticamente lo que el hombre, al estar destituido de la gloria de Dios y de la voluntad del Padre, no entiende. Entonces, en nuestro diseño original, fuera de Dios, traemos programados, si lo queremos ver así, que nosotros estamos hechos para dar un dominio, un señorío. Pero al hombre, al momento de que peca, al momento de que se separa, más bien sería la palabra, se destituye él solo de la gloria de Dios y empieza ya no a ejercer la voluntad del Padre, sino la suya propia. Imagínense que en nosotros mismos tú vas a generar dominio con violencia, o sea, con poder, con autoridad sobre todo lo que he creado. Pero al tú no tener a Dios y no tener un régimen donde alguien te diga cómo llevarlo a cabo, pues es que hoy por hoy nuestra bella naturaleza, la madre tierra, está dañada y simplemente es una manifestación de la naturaleza pervertida y corrompida que nosotros tenemos. Y eso es algo muy interesante porque en el Génesis habla de un Edén que tiene un jardín. El jardín de Edén no era solamente el lugar completo, sino dice, y en Edén Dios plantó un jardín, que dice al oriente de Edén, donde en el centro estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, los cuales uno es representación y es el propio Jesucristo, el árbol de la vida, que de hecho de ahí proviene la razón por cual el hombre fue destituido del Edén, del huerto del Edén. No fue por desobediente, ni fue por rebelde. La Biblia es clara al decir la razón por la cual Dios tuvo que sacarlos de ahí. Y fue por un tema de identidad. Y dice, ahora que el hombre sabe y tiene conocimiento del bien y del mal, no es bueno que nosotros lo dejemos aquí. Lo estoy parafraseando. En Génesis 3. ¿Por qué? Porque ahora que tiene el mismo conocimiento que nosotros, apartémoslos del árbol de la vida, no sea que alce su mano y se vuelva inmortal. O sea, propiamente la vida eterna es Jesucristo. Ese árbol representa a Jesucristo. Si el hombre, entonces, más que nada no era el Padre no era un acto de castigo, sino un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que Adán y Eva, con su identidad corrompida, tocan el árbol de la vida, tocan a Jesucristo mismo, y se vuelven inmortales, hoy estaremos en una naturaleza como Satanás, sin la oportunidad de perdón. Entonces, más que un castigo, fue un acto de Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque al momento de que Dios, en su línea temporal, en la cual ve pasado, presente y futuro, Él ya sabía que el cordero iba a ser sacrificado. Si Dios no actúa e interviene ni siquiera la salvación no viene desde Jesucristo, viene desde el Edén.
Jesucristo ya había sido crucificado mucho antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque al Padre, en esa continua eternidad, ya había dado a su Hijo por nosotros. Pero dice, y tiene mucho que ver con lo del tema de la bendición que hablaba mi papá. La bendición, y lo marcábamos y lo estamos entendiendo bien, no son cosas materiales. Si nos vamos al Génesis, Dios da la definición de lo que es una bendición y tiene que ver con el tema en lo cual al hombre se le dijo que hiciera. La bendición que todo hombre como nosotros en Cristo podemos aspirar es de que Dios nos bendiga dándonos una misión. Cuando Dios da una bendición no es que te va a dar un carro, no es de que va a cambiar a tus hijas o a tus hijos, no es de que va a cambiar tu ambiente o tu trabajo, sino que te va a dar un propósito al cual aspirar y en el cual tienes que trabajar. Porque dice, y Dios bendijo al hombre diciéndole, fructifica y haz prosperar la tierra. No le está diciendo, te doy todo lo que tienes, no, hazla crecer. Esa es mi bendición. Esfuérzate. Exactamente. Y en ese aspecto, creo que no creo que nos ha detallado bien de que Dios en ese momento te doy parte de mi autoridad, porque yo soy el creador. Esa autoridad te corresponde a ti, yo no vuelvo a intervenir. Yo te voy a decir, te voy a guiar, pero yo interferir directamente, ya no. Y ese es el punto en el que nuestro adversario, Satanás, se encarga. Cuando un cristiano pierde la entidad en la cual fuera del Génesis, pierde absolutamente todo poder tanto sobre él, sobre la creación y principalmente sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque al hombre está creado principalmente en espíritu, alma y cuerpo. Yo lo estaba analizando en Génesis. El hombre en esas tres partes en las que menos actuaba, en la que menos estaba enfocado, era en lo físico. Prácticamente su cuerpo estaba en un estado, si lo quieres ver así, dormido, en el cual solamente actuaba físicamente como involuntariamente, ya por consecuencia. El cristianismo, cuando lo conocemos, muchos nos dicen, no es un estilo de vida. No, el cristianismo es una naturaleza que viene desde el Génesis, que tiene que ser Cristo en ti, que es lo que venimos hablando. Ya no yo, sino Cristo, es prácticamente la expresión apostólica. Ya no vivo yo, sino es Cristo en mí. Adán vivía en un estado en el que Cristo estaba en él. Jesús nunca ha dejado de ser, Jesús siempre ha sido. Simplemente lo que vino a hacer es a tomar un estado físico. Pero Jesús, por medio del Espíritu, en Adán, ejercía un dominio y ejercía un señorío. El único que conoce la voluntad del Padre es el Hijo, y el único que conoce al Hijo es el Padre. Y el Espíritu viene a revelar ¿a quién? Al Hijo. No lo viene a revelar, más bien viene a recordarnos lo que Él dijo. Y nos muestra al Padre, y el Padre nos muestra al Hijo. Y el Hijo nos enseña al Espíritu Santo. Entonces entre ellos hay una triangulación que desde el Edén estaba. Adán, el jardín del Edén era el plano físico, en el punto, si lo quieres ver así, el cielo y la tierra. Donde tanto el cielo, lo espiritual, tocaba lo terrenal, lo físico que Dios quería, donde Adán tenía que ejercer su dominio que Dios le había dado. Donde Satanás ya tenía autoridad. No autoridad, sino más bien movimiento, o ya estaba activo. ¿Por qué? Porque antes del Edén ya había bajado un diablo. Primera chamba. Su primera chamba, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando leemos Génesis 2 y la tierra estaba desordenada y vacía, nosotros sabemos por criterio, por pensamiento crítico, que Dios no hace nada desordenado y vacío. Entonces, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Porque si el vaso, tenemos un vaso, ¿cómo sabes que está vacío? Porque previamente estaba lleno. O sabes que está destinado a estar lleno. Por eso sabes que está vacío. Pero no solamente dice que estaba vacío, estaba desordenado. Y Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Por eso tuvo que venir a poner un orden en el caos que había. El diablo puso el desorden. El diablo en su caída puso el desorden. Su primera chamba. Y dice que aún había oscuridad. ¿Por qué va a haber oscuridad si lo que Dios hace y Dios es un ser de luz? El único que se movía y el único que desde el principio estaba en el Espíritu Santo. Y propiamente se movía, y ese mover que vemos en Génesis es una incubación. Estaba como mamá pollo incubando la tierra.
Aún con Satanás dentro y a pesar de su oscuridad y lo que había, el Espíritu Santo se estaba moviendo. Porque el Espíritu Santo ya sabía el plan que tenía que venir. Entonces lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, y dice, y el Espíritu se movió sobre la faz de la tierra, estaba preparando el ambiente, preparando la atmósfera para que cuando el Padre mencionara la palabra, el verbo, que es Cristo, todo fuera hecho. En ese momento. Entonces de ahí empezamos a ver que cuando Dios crea a nosotros, a nuestra imagen y semejanza, primeramente el hombre tenía una relación con el Espíritu que ya estaba. Jesucristo no vino a hacer en sí, como, literalmente, nada nuevo. ¿En qué sentido? En que más bien para nosotros es nuevo, para Él ya es algo que ya estaba. Simplemente nosotros al estar destituidos para nosotros es algo nuevo. Nunca habíamos estado con el Padre. Nosotros veníamos destituidos de Él. Pero para Jesucristo siempre habíamos estado unidos. Simplemente para nosotros es hacer todas las cosas nuevas que es, nos regresó al plan original. Por eso Pablo le da un título, el segundo Adán. Hizo lo que el primer Adán no hizo. Hacer y ejercer el dominio que en su identidad ya venía. Y ese es el problema de muchos de nosotros como cristianos en algún tiempo, y como la iglesia hoy en la actualidad, no entienden que se nos fue dado un señorío y un dominio. Y el primer ataque de Satanás es hacerte olvidar, hacerte creer que no tienes una identidad. Ahora en la actualidad, si lo vemos, todos tenemos un miedo, por lo menos a un animal. Todos. ¿Por qué si los animales fueron hechos para estar a tu señorío, no para darte miedo? ¿Eso qué quiere decir? Que aún en nuestra naturaleza, en nuestro espíritu, hay algo que en el alma no se está revelando. Que es, tú no me tienes por qué dar miedo. Estamos en una tregua, si lo queremos ver así. Hoy los animales se matan entre sí. En el Edén nunca se mataban. Ese no era el plan original de Dios. El cordero no era víctima del león. ¿Por qué? Porque pues, Jesucristo es el cordero del león. Como él mismo se va a automutilar. ¿Entienden? Y el problema de esto es de que propiamente nosotros, en Jesucristo no viene a mostrarte algo nuevo, viene a ponerte en el estado en el que tenías que estar, en el que nunca tuvimos que perder. Por eso es de que hoy por hoy vivimos como vivimos, con miedos, inseguridades, pestes, violencia, muerte, destituidos. El pecado, si yo les pregunto, ¿el pecado existe? ¿El pecado fue creado? ¿Qué es el pecado? Lo malo que haces. Las cosas que están fuera de lo que Dios quiere que hagas. A ver, Gaby, tía, ahí sí pueden prender el micrófono. Abuelito. ¿Qué es pecado? Es hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Uh-huh. Creo que mi tía no nos está escuchando. No sería raro. En sí, bíblicamente lo que la palabra dice que es el estado... También está mi hermana Marta. ¿Perdón? Hermana Marta. Ah, Martita. Martita. No contestes. Mande. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ay, Gabriela. Vas a ver. Pues es pues algo malo, ¿no? Que hacemos y que no está agradable ante los ojos de Dios. Ok. Es algo incorrecto, ¿no? Al fin de cuentas un pecado es algo incorrecto. Uh-huh. Bíblicamente lo que menciona la palabra y lo que más adelante también abarca más los apóstoles es que el pecado en sí es un estado en el que está el alma. Pecado propiamente es el alma destituida de la voluntad de Dios. Todas las obras, los apóstoles lo mencionan así, una cosa son los pecados y una cosa es el pecado. Y lo que muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos es en enfocarnos en los pecados y no en el pecado. Los pecados son la consecuencia, las obras que ustedes mencionan, fuera que no le agrada a Dios, esos son los pecados. Son el síntoma
de la naturaleza del pecado, en la cual venimos arrastrando desde Adán. Con Adán su alma pasó a un estado. El pecado nunca fue creado. ¿Por qué? Porque primero, si es creado por Satanás, Satanás no tiene capacidad de crear. Y Dios no crea nada malo. Todo lo que hace es bueno. De hecho, su creación, cuando Él crea y hace las cosas en una versión de la nueva traducción del lenguaje actual, dice, y se maravillaba de lo que hacía. O sea que no solamente lo creó, sino que todavía se quedó contemplando y decía, ¡qué belleza! no, es hermoso. Y cuando crea al hombre dice, no hay nadie como Él. Los ángeles, qué bellos son, pero nadie se compara con ellos. Aún Satanás, querubín, ungido, protector, bello y hermoso, no te comparas con ellos. Chaparritos, morenos, lo que quieras, pero ellos son perfectos para mí. Y todavía se quedó contemplando a Adán. Y decía, no hay nadie como él. Me lucí. Sí se parece a mí. Le saqué un 10. Eso fue un Sí, ¿no? 10. Y no era su primera chamba. Pero cuando pasa lo del huerto, entendemos que Adán operaba en un sentido espiritual. Porque cuando pasa lo del huerto, Dios lo primero que le pregunta es, ¿dónde estás? ¿Qué quiere decir? Dios no es de que no supiera dónde estaba, sino quería hacerle entender que dónde tendría que estar. Por eso te pregunto, ¿dónde estás? Porque se supone que tú tienes que estar aquí y no estás aquí conmigo, entonces ¿dónde estás? Esto nos habla de que Adán permanecía en una constante comunión e intimidad con Dios. El Edén, propiamente en la traducción del hebreo, significa lugar o planicie plana, planicie o tierra plana. Y dice que de Edén salía un río que regaba el huerto. Eso quiere decir que al regar estaba por debajo de. El Edén estaba por encima y al salir ese río regaba el huerto. El Edén era un lugar espiritual que después pasó a ser llamado paraíso. No el cielo. El hombre no está hecho para habitar el cielo. Cuando nosotros muramos, ningún hombre va al cielo. Va a algo que se conoce como paraíso, que fue donde el ladrón, Jesús le prometió al ladrón a su izquierda que iba a estar. Ese lugar que es el Edén. Y por lo tanto podía estar. Conmigo en el paraíso. Y por lo tanto, cuando pasa la destitución, ¿qué es lo primero que Dios pone? Pone querubines, para que nadie pudiera volver a entrar a ese lugar. Pero ya no, el árbol de la vida, de la inmortalidad y la vida eterna ya no está ahí, la tenemos nosotros. Por lo tanto, a nosotros conocer a Yeshua, hacerlo nuestro Salvador, nuestro Señor, por lo tanto tenemos libre acceso al paraíso, al estado original, al lugar donde teníamos que estar. Ese es el proceso del hombre. No el cielo solamente está hecho para que Dios esté ahí. Y los ángeles, y de hecho los ángeles ni siquiera tienen acceso, todos, es un lugar exclusivo para cierto rango de ángeles, que después de eso El área VIP. Área VIP, pero aún nosotros fuimos puestos sentados con él en lugares celestiales, y en tronos celestiales, que tampoco es el cielo. Hay otros lugares celestiales, y otros tronos y ciudades celestiales, y espirituales. Adán estaba ahí. Entonces, cuando Adán tenía alguna duda junto con Eva, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Iban a Edén, estaban con Dios, ese era su lugar íntimo. El lugar donde, por eso la pregunta de Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el pecado no es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado, aún en el pecado, Dios que dice, Dios muestra su misericordia, entra, Él es misericordioso. Entonces el pecado propiamente no nos aparta de Dios. Lo que nos aparta es, y el mayor enemigo del hombre, ni siquiera es Satanás, porque aún al final de los tiempos, lo mencionaba apenas hace días con mi papá, aún cuando nosotros estemos al final de los tiempos vamos a decir, este pequeño hombrecito era el que nos causaba tanto problema, este insignificante escoria, o sea, no es nada, y tanto nos preocupábamos por él, y él era el que metía cizaña entre nosotros, y el que nos echaba a pelear, o sea que entonces Satanás no es el mayor de nuestros problemas.
Él influencia al que es la mayoría de los problemas, y somos el hombre. Uno es el que lo hace grande. Pero nuestro mayor problema es escuchar una voz que no es la de Dios. Y la primera voz que tenemos al alcance es la de las personas. Tu esposa, tu esposo, tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefa, tu jefe. Esa es la primera persona verdaderamente enemiga de ti. ¿Por qué? Porque ella emitió un comentario, ella emitió una opinión acerca de, ¿y eres cristiana? Yo ni sabía. Si uno no está bien fundamentado en su identidad, va a decir, ay no, pues qué pena, ¿a poco ni me notaba? ¿A poco ni se ve? Por lo tanto les digo que el cristianismo no es un estilo de vida, es una naturaleza. Es como lo que hace al pájaro volar. Al pájaro nunca le tienes que enseñar a volar, él solito vuela. ¿Por qué? Por naturaleza. Aquel cristiano que se preocupe por mostrarse y imitar a Jesucristo, entonces no tiene naturaleza de Cristo. Eso te nace natural. Tú vives diariamente, naturalmente como Jesús. No es algo que te tengas que preocupar. En tus oraciones no tiene que estar, quiero ser más como Jesús. No, pues se supone que Jesús está en ti. Vivimos muchas veces, no es necesario que un brujo nos maldiga, porque uno mismo se maldice. Y uno mismo no hace que el alma prospere, tu propia alma prospere. Oh alma mía, escucha lo que el Señor te dice. O sea, ponte pilas, ya estás. ¿Por qué seguimos pidiendo ser bendecidos cuando Dios nos dio una identidad? Ya nos hizo señorear y fructificar. Entonces mejor voy a conocerlo a Él, que era en realidad el plan de Adán. No era pedir guianza, era conocerlo a Él. Subí a Edén para conocer a Dios, para conocer a aquel que creó todo. Conociéndolo a Él ya sabía entonces cómo guiar a lo demás. Ya sabía qué hacer. Y dice, y Dios le trajo a Adán los animales. Dios, te hago el paro porque yo sé que no te vas a meter a las profundidades del mar porque no sabes nadar. Yo te los traigo. Y tú ponles nombre. Entonces Adán, conocer completamente a Dios, ya sabía qué nombre les iba a poner. Ahora, entonces... Para que no te aburras. Ajá. ¿Y cómo sabemos que Adán estaba en un rango superior? ¿Cómo hizo entender al tiburón que se va a llamar tiburón? Si los tiburones no hablan. Más bien, actualmente los animales no hablan con gente destituida. Hablan con gente que está que genera un dominio sobre ellos. Pónganse, yo cuando entendí esto la semana pasada, y no el señor es testigo, yo venía platicando con mi papá, bueno, le dije y le conté, venía así del metro y venía así orando, y estaba leyendo Génesis. Entonces cuando leí Génesis entendí eso y dije, no, pues es que no tengo por qué tenerle miedo a ningún animal, aunque no les tengo miedo, ¿no? Pero aún me confirmas que no tengo por qué tenerles miedo. Ellos no están, no para servirme, pero sí estamos en una armonía. ¿Por qué? Porque si tú eres el creador de los dos, pero a mí me has puesto para dominarlos y ejercer un dominio sobre ellos, no en violencia. Eso no quiere decir de que, como muchas personas que conocemos, agarrar y pegarles, No. y agarrar y sacrificarlos, y agarrar y matarlos. No, es hacerlos crecer, fructificar. Hoy por hoy no debería de haber especies en peligro de extinción. Todo fue culpa nuestra. Nuestro deber hubiera sido hacer que nunca hubiera existido esa palabra, extinción. Esta tierra tuvo que haber estado habitada de tiranosaurios, rex, aves voladoras. O sea, imagínate los monstruos marinos con los que habitaban, animales que hoy ya no existen. ¿Por qué? Por estar en una naturaleza No, destituida. imagínate, se hacen del baño y no. Por eso dijo Dios ya. Destituida de... Entonces, Satanás fue astuto. Satanás no tiene autoridad en el paraíso, por lo tanto que espero a que el hombre bajara del jardín de Edén. Aquí sí te puedo tentar. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo terreno, en lo físico, no estamos en lo espiritual. Si yo ataco primero tu carne, tu cuerpo, por lo tanto fue la expresión que dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en su cuerpo físico, estos ojos que ocupamos tú y yo, estaban en un estado de ciegos. No se daban cuenta de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque se enfocaban más en ver lo otro. A él, lo importante. Sí. No si estaban desnudos o cómo se veían. No. De hecho, si se dan cuenta, ni siquiera Adán hace una expresión de qué hermosa es Eva.
porque nunca le Y importó eso. eso, Dijo, a partir de ahora ella sería llamada, ¿qué? Varona, porque el varón fue tomado. Nunca dice, ay, qué hermosos ojos, qué hermosa piel deslumbrante. Nunca dice eso. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico estaba en modo avión. Hago lo que tú me digas y yo no me doy cuenta. Soy tuyo, haz lo que de mí lo que tú quieras. Que es en pocas palabras después también lo que dice el salmista. Y lo que dicen los apóstoles, haz de mí lo que quieras, soy tuyo. Lo que tú quieras hacer, nada más yo quiero ser una vasija que te honre. Úsame como tú quieras, pero que te honre, nada más. Yo así, flojito y cooperando yo estoy, nada más. Pero Satanás fue astuto y se esperó. Obviamente ahí no había hombres, que es nuestro verdadero adversario. Hoy Satanás influencia al hombre y más que nada a la iglesia. Entonces pone un jefe, un compañero, aún nuestra propia esposa, nuestro propio esposo. Influencia hacia aún al propio Pedro, lo influenció para evitar que Jesús fuera bendecido. ¿Por qué bendecido? Porque su propósito era la cruz, esa era su bendición. Te bendigo en cuanto a que salves al mundo. Le dio un propósito, una identidad. Yo soy el Salvador. Y aún su propio amigo, su propio discípulo que le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás. Entonces, si al propio Jesús, su propio discípulo, evitó que cumpliera su propósito, ¿cuánto más nosotros? Todos los días estamos bombardeados con personas que son influenciadas por Satanás. ¿Para qué? Para evitar que nosotros encontremos la verdadera bendición que es nuestro propósito. No es tener una mansión, aclaro, no es construir encima de lo construido de mis papás, no es tener un mejor trabajo, no es ganar millones, es hacer la voluntad del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Eso era lo que Adán hacía. Adán, al tener al Espíritu Santo, manifestaba a Jesucristo en todo lo que hacía y eso le daba gloria al Padre. Porque el único que conoce la voluntad del Padre es Jesús. Y al único que el Padre conoce es a Jesús, no hay más. Por lo tanto, todo lo demás era añadido. Los animales le ayudaban. La tierra dice que en ese tiempo no llovía, la tierra no estaba diseñada para que lloviera, dice, y salía de la tierra un vapor que solita regaba la tierra. Por eso en el diluvio todos tachan a Noé de mentiroso y como de, este está loco. Porque vienes de Adán, que nunca ha llovido, y dices que va a empezar a llover, y dice, ¿cómo crees que va a llover? Si nunca ha llovido. Es más, ni sabían el término. Ni siquiera se escuchaba el término. Espérate. Y si nos vamos hasta cosas más profundas, nosotros ni siquiera estamos diseñados para dormir. Y dice, e hizo que Adán entrara en un sueño profundo, lo tuvo que hacer dormir. Porque Adán, al estar en lo espiritual, su cuerpo físico no tenía resentimiento de nada. No era lo importante. Por eso Jesús en la tentación dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, este cuerpo es nada, o sea, es más importante lo espiritual. Sí. Y lo espiritual gobierna lo físico. Hace poco meditábamos en eso y decíamos, ¿realmente cuántas horas crees que dormía Jesús? Decía que no dormía. Sí. Y aún así, ves los evangelios y estaba todo el día así. Se dormía tarde y se levantaba temprano. ¿Por qué? Porque su espíritu gobernaba su cuerpo físico. Por lo tanto, su alma le decía, a ver, el Espíritu Santo me está diciendo que allá estamos eternos y allá no hay cansancio, no nos cansamos. Entonces, ¿por qué aquí sí? Antes, la vida de nosotros antes de ser cristiana es espiritual. Y nos empeñamos y nos afanamos más en ser más cristianos que espirituales. Adán, tú que lo puedes decir, Adán ni siquiera conocía a Jesús. No era cristiano, ¿era qué? Espiritual. Y cuando cae el hombre y dice, y a partir de ese momento empezaron los hombres a adorar a Dios por su nombre. Entonces, antes, ¿cómo adoraban a Dios? Tú al estar destituido y al no conocer a Dios tienes que mencionarle su nombre. Porque estás destituido. Porque no sabes cómo acercarte. Antes Adán, toda su vida era una adoración para Dios. Con el simple hecho de Dios ver a Adán trabajar y estar ahí con los conejitos cepillándole las orejas, para él era adoración. Me adoras porque estás haciendo lo que yo quiero, lo que yo te mandé a hacer. Sí. Por eso dice Jesús con la samaritana en el pozo, llegará el momento en el que no se adorará ni en este monte ni en aquel.
Ahora el Padre está buscando, y el momento es ahora, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la verdad? Jesús. Y el espíritu, nomás hay un espíritu y es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? La adoración va a pasar a esto. Ustedes, sellados y guiados por el Espíritu, me van a manifestar a mí, y yo siendo manifestado es la adoración. Que yo sea manifestado en ustedes. Que yo sea visto en todo lo que hagan, en cómo hablan y en cómo piensan. Hablábamos del pecado. Y Jesús, hablando de que Jesús, nuestra naturaleza, el pecado es también una naturaleza. Yo puedo meter a una persona que roba a la cárcel, pero no significa que le cambie el pensamiento, no significa que está dejando de pecar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pecamos sin siquiera tener, a lo mejor estamos limitados a no hacer las obras, pero sí en el pensamiento. La lujuria no solamente es en lo sexual, también es cuando una persona no tiene, por ejemplo, no tiene la capacidad de robar, pero aún así en su mente está maquinando qué hacer. Y saliendo de la cárcel voy a ver, no, es que un Oxxo siempre está protegido. O cómo me vengo O de que cómo me me metí en la vengo. cárcel. Eso ya es pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no está en las obras, está en el pensamiento. Está en lo que pasa en tu interior. Lo que pasa en el espíritu. ¿Mi espíritu está destituido todavía? ¿O mi espíritu ya está sellado con el Espíritu Santo? Por lo tanto, entonces no tengo que estar pensando estas cosas. Y si yo no las pienso, el pecado tiene este círculo. Primero es una semilla. Hace poco en un ayuno que estaba haciendo, el Espíritu me revelaba esto. Decía, te enfocas mucho en las obras, es eso que les dice, te enfocas mucho en las obras. Y yo, pues es lo que importa, ¿no? Dice, no. Acuérdate de la parábola de la semilla. Hay gente que pasa su vida con una semilla implantada, con una idea de algo malo. Pero pueden pasar años hasta que no brote la semilla. Y tú piensas que el pecado nació ahí. No, el pecado ya venía desde atrás. La semilla y la idea ya la tenía desde mucho antes. Por eso les incito y les digo a cada rato, renueven su entendimiento, que es propiamente la palabra metanoia, que es arrepentimiento. Cambien de mentalidad. Cambien las semillas que tienen, cambien la tierra, su mente. Quítalo. Tú no lo sabes, yo sí sé, tú déjamelo a mí. Y tienes razón. Propiamente no son las obras del pecado. Esos son los pecados. Y eso se encarga la sangre. La sangre de Jesús limpia todo pecado. Pero la cruz se encarga de el pecado. Y fue hecho pecado por nosotros. No dijo, y se hizo los pecados. Dice, y se hizo pecado, o sea, un singular. Una naturaleza. Tomó la naturaleza que a nosotros nos tenía en cautiverio, destituidos de él. ¿Y qué hizo? Yo tengo la naturaleza. Por eso Jesús no vino a darnos cositas. Adán no estaba provisto de perdón. Adán no pedía perdón, no pedía redención, no pedía justificación. Adán, estando en Jesucristo, ya tenía todo eso. Por lo tanto, no era necesario pedirlo. Nada más hay que checar nuestras oraciones. ¿Nos las pasamos pidiendo cosas físicas? La oración está hecha, desde antes les hago esa pregunta, ¿cómo oraba Adán? Adán no estaba hecho para orar. El hombre nunca ha estado hecho para orar. No estoy diciendo que la oración esté mal, no. Pero la intención que ponemos en nuestras oraciones denota la tanta fe que tenemos y que tanto conocemos a Dios. La oración está hecha para que tú anheles y le digas a Dios que lo quieres conocer. No para que le digas qué puede hacer por ti o qué quieres que haga. ¿Por qué? Porque hoy puedo decirle a Dios, Dios bendíceme, y mañana le puedo volver a decir, Dios bendíceme, y dentro de una semana, Dios bendíceme. ¿Qué estoy notando? Que no conozco. Que no lo conozco. Los milagros en ese entonces, ¿por qué era el plan de Dios en los milagros? Para que con una vez que Jesús mostrara que podía sanar un ciego, nunca le pidieras que te sanara de la ceguera porque ya lo habías visto. Sí. Y sabías que lo podía hacer. Ese era el plan de los milagros, y hoy en la actualidad es el plan de los milagros. Por eso ya no hay. Porque nos las pasamos pidiendo milagros y milagros y milagros, y enséñame, y dame. Se supone, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo soy tu pastor, no me tienes que decir qué te falta, yo ya sé qué te falta. Yo te lo voy a dar. Es más, yo sé más lo que necesitas que tú mismo. Sí. O sea, hasta me pides mal. Y ni sabes.
Mejor entiende y conoce y pídeme conocer qué es que yo sea un pastor. Cuando decimos Dios Todopoderoso, entonces conóceme y pídeme que te muestre que es cuando yo me muestro como el Dios de los ejércitos, o como el Dios Shalom, el Dios de la paz, o como Yeshua, el Dios que salva. En vez de pedirme salvación, pídeme conocer al Dios que salvó. Eso era lo que se enfocaba Adán, y esa es la entidad. Y la semejanza, cuando les mencioné al inicio, la imagen y la semejanza, la imagen es propiamente el estado que nosotros tenemos, la semejanza se busca. Por ejemplo, tú puedes decir, ustedes, no mis abuelitos, pueden decir, eres la misma y viva imagen de tu papá, pero no vas a decir, eres semejante a tu papá. ¿Por qué? Porque tu carácter y tu temperamento no son iguales. Tienes la imagen viva de tu papá, pero no son semejantes. Nosotros podemos cargar, y todo el mundo carga la imagen de Dios, pero no son semejantes a Él. Y solamente hay uno que es semejante a Dios, en imagen, y tanto en imagen como en semejanza, y ese es Cristo. Y esa es la identidad que tenía Adán. Cuando Dios veía a Adán, decía, eres igual que nosotros, y eres semejante a nosotros. Hasta que te preocupaste más por lo que tú dices de ti mismo, y serás como Dios. Entonces, si yo soy como Dios, entonces ya no me importa lo que Él diga. Ya no me importa su opinión. Me importa ahora lo que yo diga y lo que yo opine de mí. Y eso es lo que está mal. El pecado en sí, si uno falla, no es de que Dios se aparte. ¿Cuándo Dios aparta? Cuando tú te sientes orgulloso de estar ahí. Cuando tú te sientes bien, ahí sí Dios toma una distancia. Cuando tú fallas, o uno falla, Dios está ahí. ¿Dónde estás? Tú tienes que estar aquí. Ven. No hay falla, no hay problema. Ve, pero ven. Ese era el problema del pueblo de Israel, que lo comentamos hace 8 días. El problema de ellos es que se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. Y por eso el mensaje de los profetas es, arrepiéntanse, yo soy bueno y misericordioso, yo les doy otro chance. Pero acérquense. Yo les doy su primera chamba. Dejen de hacer lo que están haciendo. Y yo les diré que ahora qué es lo que tienen que hacer. Ahora sí les voy a decir su verdadera chamba. Les voy a decir qué es lo que realmente a mí me agrada. Y se los dice, y solamente hay 3 cosas que a Dios le gusta. La justicia, que una persona ande en justicia, haga justicia, sean bondadosos con todos los demás, Misericordia. y que todo el tiempo lo reconoces como el único Dios. Sí, Esas son las amén. cosas que Dios pide de Israel. Y nunca ha cambiado, siguen siendo las mismas. Sí. Y esas son las 3 cosas que Jesús hizo. Anduvo en justicia, que es andar y conocer lo que Dios es y quién es. Nomás podemos imaginar así, Jesús se la pasaba orando toda la noche, pero ¿qué cosa oraba? Oraba por, dime quién van a ser mis discípulos, dame unos buenos discípulos, que nadie sepa, no quiero estar lidiando, no, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad para el día de hoy? Quiero conocerte a ti, aunque estaba en un plano terrenal. Muchos teólogos dicen, pero no venía con venía con un cassette borrado, y el Espíritu le iba recordando su naturaleza, ¿no? Hasta llegar a perfeccionar lo que es lo que pasa con nosotros hoy. Hasta que dice, sí, yo ya vengo de allá, ya sé, yo soy el Hijo. Porque llega un punto, si te das cuenta en los evangelios, que al inicio evita, no sé si se puede decir la palabra, no es de que evite, sino tiene cierta restricción de mostrarse como el Hijo. Hasta después, ya casi en la crucifixión, él ya solito es el que yo soy el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque hay un momento de maduración en el Espíritu, que el Espíritu Santo le perfeccionaba y decía, tú eres. Y el problema de hoy es de que si tú dices al hombre, a tu alrededor, yo soy hijo de Dios, te va a decir, ay, soberbio, ay, el santo. Porque hoy hablar con autoridad es de que eres soberbio. Y eso es como lo echaban a Jesús. Y dice, y hablaba como que tiene autoridad. Quiere decir, pues si yo sé quién soy, pues ¿por qué voy a hablar de otra manera? Es la manera en la que tengo que hablar. Porque sé que eso es verdad. Si tú tuvieras la cura para una enfermedad importante para el cáncer, y tú la vas y la sacas, pues vas a decir, es que es esta.
Y de aquí no me mueves. Ah, es que no, es que como... ¿Y eres doctor? No. Entonces, ¿cómo vas a saber? Pues yo lo sé, porque ya lo comprobé. Es esto. Entonces, el mayor enemigo, para cerrar, el mayor enemigo de nosotros, ni siquiera somos nosotros mismos. Es las voces que escuchamos alrededor. Que cambian y que te hacen... Si tú sabes que eres un hijo de Dios y te importa más la opinión, pues a veces decir que eres cristiano lo dejas como el último. Es que no sé qué vayan a decir de mí. Es que qué tal que mi esposa y mi esposo me dejan. ¿Qué tal que me engañan por irse con alguien que es más divertido que yo? ¿Qué tal que me toman como el amargado? Si ya no me invitan, si mis amigos se alejan de mí. Y por eso dejamos que Satanás, influenciando a esas personas, diga, ah, ya perdió su autoridad. Sí. Ya no me señorea a mí, ahora yo lo señoreo a él. Adán lo que hizo fue, toma mi poder. Ahora tú ser el príncipe. Ayer lo hablaba con él. En realidad, el príncipe de este mundo, ¿quién tenía que ser? Tenemos que ser nosotros. Pero Adán lo que dijo fue, toma. Tú sé y tú gobierna. ¿Por qué? Porque... Esa primera chamba no me gusta. Ajá, y esa fue su primera chamba verdadera de Satanás. Porque ahorita si no hubiera así, Satanás estaría desempleado. Sí. Pues sí. Es que, más para que podamos meditar, Satanás tiene trabajo por uno. Sí, exacto. Si uno le cierra cualquier puerta de entrada, Te va a quedar sin trabajo. si tú le quitas las vacantes, no va a meter su currículum, o sea, no tiene posibilidad de postularse. Es la verdad. Sí. No está sindicalizado. Y dice, y ahora no tanto eso, hay un libro que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Te lo había dicho, Las 5 llaves del espíritu, no me acuerdo cómo se llama. Pero eso menciona un ser humano sin Cristo es menor que Satanás. Y Satanás está por encima de él. Pero un cristiano en Cristo está por encima aún de los propios ángeles. Y los ángeles vienen a pasar a servirle. ¿Por qué? Porque si es Cristo, entonces los ángeles operan a lo que diga Cristo. Y es imposible que tú pidas algo fuera de la voluntad porque conoces a Dios. Y vas a ser perfeccionado en el Espíritu, o sea, vas a fallar. Pues sí, ni modo. Pero nadie se quede en eso y ni se sienta orgulloso de, es que yo soy así y así me gusta ser. Es que tengo mi vida para disfrutarla y ahorita lo voy a vivir. No. Dios sí puede decir eso. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. No tengo ningún fin, pero tú sí tienes un fin. Ya hace rato lo leía. Y por eso David decía mucho eso. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No se refería mucho al tema de no te alejes de mí, sino imagínate que Dios diga, te quito mi espíritu. Volvemos al polvo, o sea, morimos, literalmente. En una vida que para nosotros como mortales es fugaz. Ahorita, ve, ya vamos a mitad de marzo, prácticamente abril. Y ese fueron 4 meses ya de un año. Sí, bien rápido. O sea, ¿cuánto más somos los cristianos del mañana? Mañana oro. Mañana leo. Mañana es martes, mañana que me enseñe. Va a ver mañana qué dice el Arthur. A ver si predica David, porque luego te quiere predicar. No. Entonces, al rogar. ¿Sabes qué, Arthur? No sé, tú, Diana, tu tía, Vero, igual. ¿Sabes qué, Arthur? Dios me reveló este misterio. Estuve orando con el Espíritu y dame chance porque creo, órale, porque ese es el punto que todos tenemos que crecer. Que cada quien agarre su identidad y su propósito. Eso es ser bendecido. Cuando todos digamos, ya encontré mi propósito, ya no hay más bendición que te puedan dar. O sea, te van a dar todo el dinero del mundo, pero no te va a llenar. ¿Por qué? Pues porque ya lo tengo todo. O sea, eso ya pasó a ser algo insignificante. ¿Dudas, comentarios? Mi tía Vero ya activó su cámara. Ya la vimos. Entonces, eso es personal con Dios. Después de esto, yo lo que busco mucho es de que ustedes tengan la motivación de la noche, en el momento que quieran, que vayan a ese Edén con Dios. Que Dios no les tenga que decir dónde estás. Que tú le digas, aquí estoy, ya vine, ya llegué. Pregúntame, aquí estoy. Y que cada uno le diga, dime quién soy. Traducido es, ¿quién eres?
lo único que necesita mi alma es conocerte. Solo quiero conocerte, no quiero que me des nada, porque tú ya sabes qué necesito. Y es desperdiciar saliva cuando puedo aprovecharla para decirte que te quiero conocer y que te necesito. Fíjate, Davidito, hoy pasó algo que ya les había platicado a ellos. Ujú. Tomando la naturaleza y los animales, Ujú. de gatito, que dejé la olla expresa allá arriba, pero no puse bien la válvula. Entonces empezó a hacer ruido, pero yo estaba aquí abajo con mi mamá y yo empecé a escuchar un ruido de que estaba saliendo. No explota, pero no tenía por qué estar echando así el vapor. Y gatito estaba de metiche allá arriba, o sea, vio que subí, pero no había salido en todo el día. O sea, bueno, Dios, ahora entiendo que Dios fue el que lo puso ahí, porque estaba yo ahí, hasta salí, le pegué, le digo, ¿por qué estás aquí? Y ya me bajé, y él se quedó arriba. Habrán pasado que con menos de 10 minutos, y yo escuchaba un ruido. Y le digo a mi mamá, déjame subir a ver la olla. Y gatito en ese momento estaba, miau, aquí afuera, miau, miau. Y hasta le dije, ¿qué haces aquí? Y ya me subí. Y fue cuando entendí, me vino a avisar de que algo estaba ya mal, ¿no? Entonces dije, o como dices tú, al final es una creación de Dios. No me da miedo gatito, bueno, me da miedo que me arañe, pero él no me da miedo. Entonces, ¿cómo le iba yo a temer ay, ¿qué haces aquí, gato? Y patear, no, al contrario, ¿no? Vino a dar una señal de que algo estaba. ¿Y quién fue? Pues Dios, que lo puso ahí con su miau, miau. Mi gato se especializa en espantar. Y es que fíjate, eso es interesante porque, aunque se escuche cliché, cuando dicen es que los animales sienten y ven y sienten tu miedo, sí, porque nuestra vida es en base a espíritus, a espíritu. Si lo queremos ver así, Pablo dice, no nos ha dado el espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces los animales también sienten el espíritu de miedo. Y ese miedo en un animal desata adrenalina física. Entonces piensa que quieres pelear. Por eso te atacan. Cuando tú te entiendes de que el Espíritu Santo trae que lo contrario de miedo es paz, serenidad, calma, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces el gato siente, ay, Espíritu Santo, no te va a atacar. Al contrario. Al contrario, se pegan y están contigo. Sí. Todo animal es así. Todo animal, hasta científicamente se ha comprobado, ningún animal está hecho para atacar. Lo que sienten es miedo. Tu miedo. Lo que a ellos les despierta es, quiere pelear. Y ellos no tienen un alma como nosotros. Nosotros no sabemos decir, ay, desató adrenalina, me va a pegar, pues nos vamos. No. Ellos sí, porque ellos es por instinto. Nosotros tenemos raciocinio. Y una mente cabal, ¿no? Bueno, en algunos. Ellos no. Pero entonces, lo que les decía, entonces Adán, ¿cómo hablaba con ellos? ¿Cómo les hizo entender cada uno? Y no fue Dios, fue Adán. Porque Dios no intervino. Y eso es lo que no entendemos tampoco. Todos nuestros problemas vamos y le pedimos que Dios actúe. Cuando te dijo, o sea, sí, pero no. O sea, te guío, pero el que lo tiene que calmar eres tú. Si no, de plano mejor ni te creo. Si no, ¿para qué te cree? Para que te dé un alma y una voluntad y un pensamiento. Y un carácter. ¿Y para qué te dé mi espíritu? O sea, es en balde. Y eso creo que es una mayor ofensa que propiamente cometer un pecado. No saber, ser cristiano y no saber quién es tu padre. Y por lo tanto no tomar posición de hijo. Eso es todavía peor. Y es por eso que en algún momento el ministerio de liberación y de echar fuera demonios se volvió una burla. Porque muchos cristianos empezaron a perder su identidad. Y cuando veías empezaron a ser golpeados y expuestos y exhibidos por demonios. Cuando un demonio tenía que ser expuesto. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue lo que vino a hacer en la cruz. Y los expuso. Y mostró quiénes eran. Y los venció. Por lo tanto, por eso les digo que Satanás es nuestro mínimo enemigo. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Ya está expuesto. Pero ahora él se encarga de exponer cristianos sin identidad. Cristianos que no saben que le están puestos para dominarlo a él y no él a ellos. Y aún por un animal, fíjate cómo hay gente, como por ejemplo, que se espantó con el gato. Hay gente que deja que un animal que está hecho para ser dominado por ellos,
venga a quitarles la paz y no pueden escuchar un gato Ujú. porque ya les da miedo y piensan que ya, o una araña, no pueden ver las arañas, a mí me encantan las arañas, Es que o cualquier animal, a mí me encantan los animales, más bien me empezaron a gustar. ¿Pero por qué? Porque tienes que entender de que están hechos para ti, no para matarlos. Más bien es lo que les digo, como una armonía. El plan perfecto era una armonía en todo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una completa armonía para ser llamados único Dios, así Él quería una armonía total entre el hombre y Dios y el hombre y la creación. Pero te gusta más escuchar lo que dice el gobierno de ti, de la sociedad, y tú dices, no, pues sí es lo que dice. No, pues sí estamos jodidos. No, pues sí ya valió. Cuando Dios te dice, ¿y yo qué? Y cuando a mí me preguntas, si uno se pone a meditar, en un día, vamos a ponernos ese evento, en un día vamos a la noche decir, ¿cuántas veces me detuve alguien me dijo esto, pero cuántas veces yo dije, no, Dios dice esto? Porque en todo un día la última voz que escuchamos es la de Dios. Al último, ya pasó todo un día, ya alguien te hizo enojar, ya alguien te menospreció, ya te metió en una preocupación, te metieron en un susto, ya te metieron en una angustia, y al último ya te vas a dormir y tú ni siquiera escuchas a Dios porque te ves así. Y luego nadie no puede dormir. Y está viendo dormir por estar orando y por decir, no, pues ya no necesito dormir porque estoy conociendo a mi Padre, pero no dormir por angustia, por estrés. Se los digo a todos, yo entiendo que cada quien tiene muchas necesidades, pero no estamos hechos para esto. No podemos decir que creemos en un Dios y en Jesucristo que venció eso y que tenemos su naturaleza en nosotros y vivir así. Es bien tener miedo, es normal porque estamos físicamente, pero vivir en miedo es muy diferente. Que más bien ni siquiera es vivir. Dejar de vivir por miedo es algo que no es tolerable. O sea, tú no te lo puedes permitir. Tú no puedes decir, pues así soy, así me... No es así. Tú mismo vas en contra de ti. Es lo que en un momento también he platicado con él, con mi papá. Ponte a pensar que el cristiano, no el hombre, luego habla de los inconversos, del cristiano, vive en una incongruencia. En el corazón y en el almita dicen creer en Jesucristo, pero el espíritu dicen, yo no conozco a Jesús, no me has llevado a conocerlo. El alma me dice que se siente bien bonito porque cada que te pone una alabanza lloras, pero yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque el cuerpo me dice que pues, estamos deprimidos, vomitando bilis por el coraje, atados a antidepresivos y pastillas para dormir. No podemos salir de donde estamos. O sea, entonces, y tú me dices y vas todos los domingos y te pones prédicas de que Jesús es el libertador y yo sigo igual. Y no es porque Él esté mal, sino más bien, nadie nos ha enseñado que realmente no es que lo que nos puede dar, sino más bien quién es Él. Conociéndolo a Él, todo empieza a fluir en la naturaleza en la que fue hecho, en un diseño ya programado. Simplemente hay como un engrane en nosotros que está mal, o sea, como que falta una pieza para que todo en nosotros empiece a funcionar. Ese es el punto y ese es el detalle. Que podemos conocernos toda la Biblia, pero sin identidad, ¿de qué sirve? Podemos escuchar a todos los maestros que hemos tenido, a Hugo Álvarez, a Armando Anducin, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado. Podemos estar aquí todos los martes, pero si nosotros no pedimos todos los días nuestra identidad, viene a pasar a ser en balde. Entonces yo espero y quiero motivarlos a todos a que cada quien busque su identidad, vuelvan al diseño original, vuelvan a quienes realmente estamos destinados y lo que Dios dice que somos, porque en el cielo tenemos una imagen y Dios dice algo de nosotros en el cielo, pero hace falta traerlo a la tierra. En el Edén todos somos, o sea, estamos ahí, pero falta traer ese señorío a la tierra, a el huerto, como lo hacía Adán. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, una duda, una experiencia.
¿Algo que quieran hablar? ¿Que quieran compartir? No, ya, yo ya terminé. ¿No? Gaby, Marta. No, ya está, yo estoy bien. Bueno, sí tengo una controversia. Tú dices que no pidamos, que el Señor sabe lo que necesitamos, pero también dice otra parte de la Biblia que pedid y se os dará. Entonces, como que no me quedó claro. Ya, eso hace poco también lo comentaba aquí. No está mal el pedir cosas terrenales, pero no tendría que ser la razón de toda nuestra oración. Si yo en mi tiempo de oración, David, agarro 1 hora para orar, pero de esa hora 45 minutos son para estar pidiendo, ¿cómo decía? La señal de la fe es el agradecimiento, porque tú no puedes agradecer algo que no tienes, si no serías un mentiroso. Entonces, si uno también agradece, si tú agradeces de corazón cosas que tú sabes, que tienes, eso es fe. Pero de todas las veces en las que tú uno pide cosas materiales, ¿cuántas veces uno ha pedido conocerlo a Él? ¿Cuántas veces de todo nuestro tiempo de oración, en vez de pedir cosas físicas o materiales, o sanidades o milagros, cuántas veces hemos pedido, revélame a tu Hijo, revélame al Padre, revélame, Espíritu Santo, a ti, permíteme escucharte, revélame mi asignación? ¿Cuántos de nosotros sabemos nuestro ministerio? ¿Cuántos sabemos bien claramente nuestros dones? Más bien, ¿cuántos hemos pedido todos los días dones? Hablar en lenguas, interpretar lenguas, profetizar, tener palabra de sabiduría, de inteligencia, discernimiento de espíritus. Eso es lo que en realidad ese pedir se refiere más a cosas espirituales que a físicas. ¿Por qué? Porque se entiende que entonces en Cristo todas las cosas son añadidas. Y si todo es añadido y todo está hecho, entonces no está mal pedir. Obviamente todos yo creo que en algún momento te carecemos, pero también en la manera en la que te acercas a Dios. Por eso yo creo que hay muchas oraciones que Dios no escucha, aunque se escuche feo. Santiago lo dice y da la clave de qué oraciones escucha. Y la oración del justo es la que puede. Y solamente hay un justo. Y es Cristo. Entonces todo vuelve al punto. Si estás en Cristo y Cristo está en ti, vas a pedir conforme a la voluntad. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, Jesucristo no fue de inmediato. No, pero pasaron 3 días. Esperó. Y lo primero que hizo fue conocer qué quieres. ¿Realmente quieres? O sea, Jesús no actuaba y no sanaba a todos. Y eso es duro de conocer porque Jesús no sanó todos los milagros. Jesús no hizo todas las sanidades. Jesús no liberó a todos los enfermos. Jesús liberó, sanó y ministró a los que el Padre le dijo. Porque había una consecuencia detrás. No era propiamente el sano, sino lo que impactaba alrededor. Entonces, hay en algún momento mi tío, en el judaísmo, practican una regla, y creo que tiene que ver mucho con la parte, también con la parte de pedir y se os dará. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones pedimos, no por mí, por alguien más? Y decían, la oración del justo puede mucho, es lo que también ellos creen. Y esa oración del justo era, si yo estoy enfermo, mejor pido por una persona enferma. Si yo necesito una sanidad, mejor pido por una persona que está enferma. Es lo que haría Jesús. Antes de ver por su propia necesidad, vería por alguien más. Dijo, no, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los curas y los protejas del mal. ¿Por qué? Porque para mí Jesús, me hubiera gustado mucho, llévatelos y vámonos todos de una vez. Pero sé que no es tu voluntad y sé que no va a ser así.
mejor te pido que los cubras y que los protejas. Entonces no es de que esté mal, sino más bien tiene que ver mucho el enfoque de qué es lo que pedimos y en qué naturaleza operamos, en una destituida o en una ya en la que está en Cristo y en la cual creemos que tenemos todo y operamos en todo. Hay carencias, sí, pero si aún dentro de esas dificultades nuestra intención es conocerlo a Él, entonces Él entiende su voluntad, o sea, ya aún en las situaciones más adversas no quita sus ojos de mí. Por lo tanto, yo conozco tu necesidad y va a ser lo primero que voy a hacer. Y ahí vas a conocerme. Entonces cumple un círculo. Entonces no pides directamente por el milagro, sino pides conocer al que hace el milagro. Y el milagro, entonces, para que te haga conocer al que hace el milagro, hace el milagro. Ajá. Me queda claro. Ajá. Entonces, más o menos así es como funciona. Después, si quieren, ahí tengo igual una meditación acerca sobre la oración. Después hablamos acerca de la oración si quieren. Que también yo creo que también a mí me gustaría mucho que ustedes también dijeran, yo entiendo que a lo mejor muchos de nosotros somos nuevos o estamos entendiendo apenas muchas cosas. Yo no estoy en el grupo, pero ahí con mi papá pues pusieran así, oye Arturo, ¿sabes qué? No sé, durante esta semana vengo arrastrando este tema y como que no lo entiendo, o quiero que me preguntas también. Porque yo creo que también es mejor ir sobre temas así específicos que hablar a lo mejor así algo que... Ese de la oración me parece perfecto. Bueno, si los demás están de acuerdo, ¿verdad? Una lana. No. Tú pide y se te dará. Vale. Si es así, lo oramos en la semana. Y Por favor. pedimos revelación y que hable lo que el Espíritu quiera hablar. ¿Va? Sí. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? ¿Alguien que tenga una duda? Ya nadie, Davidcito, ya me voy a ir. ¡Ay! Vámonos. Oramos. Bendito eres tú, Espíritu Santo, bello y misericordioso. Gracias por hablar, gracias por hacer escuchar tu voz. Gracias por darnos este hermoso tiempo en el cual pudimos conocerte, más allá de lo que puedes hacer y más allá de lo que a nuestra alma, a nuestro cuerpo le pueda beneficiar. Pudimos conocer al único Dios verdadero, al único Dios que es santo y digno de ser exaltado. Gracias te doy por la vida de todos aquí. Te pido, Señor, que a partir de este día podamos tener, Señor, una mayor medida de tu Santo Espíritu en nosotros. Desata tus dones de gracia, tus dones espirituales sobre nosotros. Haznos conocer nuestra identidad de ti. Haz asimilar la revelación en el alma de cada uno de nosotros de quiénes somos en ti y de qué es lo que quieres para nosotros, qué es lo que quieres que hagamos y qué es lo que quieres que digamos, a dónde nos quieres utilizar, en dónde, y que la medida de la expresión y la manifestación de Jesucristo sea aún mayor en nosotros, en cada momento y en cada área de nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén.